Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Harold Humberto Martínez Rodríguez y les voy a hablar sobre un tema muy importante y que nadie se atreve a incursionar mucho en él. ¿Por qué será? Bueno, el tema es el cambio de uso de suelo por el tan afamado oro verde. Todo este tema que voy a abordar lo consulté o investigué en varias fuentes como son las páginas web del BBC News, el New York Times, La Jornada y algunos documentos PDF de investigaciones de algunas universidades como lo son la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de México. Bien, mi objetivo con este reportaje es hacer del conocimiento público y de las autoridades locales y federales la gran afectación que está generando esta problemática del ya tan conocido oro verde. Ha venido afectando tanto al cambio climático con la deforestación, quema de bosques y por si eso fuera poco, un problema más a la lista. Es el gran consumo de agua que requiere este fruto. Si lo analizamos muy a fondo y nos vamos varios años atrás, vamos a reconocer el gran problema que conlleva esta moda del oro verde. Ok, pues vamos a entrar en materia. Como ya es bien sabido, en la actualidad existe un alto consumo de aguacate en gran parte del planeta, principalmente en países como Estados Unidos, Japón, Canadá y algunos otros de la Unión Europea. México es el principal exportador de aguacate en el mundo. El estado que encabeza la producción es el estado de Michoacán, seguido por Nayarit, Guadalajara, Guerrero y Puebla. El estado de Michoacán en la actualidad presenta un gran problema de cambio de uso de suelo. Dicha acción está contribuyendo al cambio climático y a la escasez de agua, un problema que ya comienza a verse muy marcado en algunas regiones del estado como son, o por ejemplo, el lago de Pátzcuaro y el lago de Siragüen, dos lagos que han bajado de forma considerable su nivel y que han provocado que la pesca en esos lugares se vea afectada y es uno de los principales ingresos de las personas de esa región. Hasta hace algunos años todavía podía avistarse algunas especies típicas en la región, cosa que hoy en día ya no sucede. En Europa y sus alrededores, el tipo de ecosistema que existe o existía, por llamarlo de alguna forma, son bosques mixtos con pinos y encinos y el bosque tropical deciduo, donde encuentras árboles como parota, guaje, cascalote y el sirián. También encuentras fauna como son los coyotes, zorrillos, venados, zorras, conejos, patos, por mencionar algunos. Muchas de estas especies las podías ver con el simple hecho de asistir a alguna área boscosa, sin alejarte mucho de la ciudad, a realizar algún poco de ejercicio, y ahora eso ya no es posible, gracias a la incursión del hombre con su tan afamado oro verde. Anteriormente, aquí en Uruapan, en verano llovía de una forma tan pacífica que podía durar hasta 4 días sin parar. Am, Era tan acogedoras esas tardes frías y lluviosas que hoy en día lamentablemente ya no son iguales. Hasta la actualidad, este problema lleva aproximadamente 20 años donde se puede decir que comenzó la incursión masiva por el interés de los terratenientes para cambiar pinos por árboles de aguacate, ya que ahí estaba el futuro de sus bolsillos. El cultivo del aguacate no es de unos años a la fecha, ya que la evidencia más antigua de consumo de esta fruta data de 10.000 años antes de Cristo. Esto fue en Cuascatlán, Puebla. A la fecha esto no para. Si te adentras en las zonas montañosas te das cuenta del gran daño que el ser humano está generando al ecosistema. Y ahí es donde viene otro de los problemas fuertes y no por eso ajenos al tema. Grupos de personas armadas con intereses económicos, tema que influye mucho y en lo que sucede con la deforestación y cambio de uso de suelo. A lo que esto lleva a una alteración en el ecosistema donde los pinos cambiados por árboles de aguacate cambian mucho el ciclo hidrológico, ya que ahí se está alterando uno de los eslabones importantes y las precipitaciones o no son muy abundantes como en otros años o son muy atípicas o en su defecto muy extremas. Otra de las afecciones que se genera es la erosión del suelo ya que dichos árboles consumen mucha más agua de la que son capaces de atraer en comparación con los pinos. Mediante el ciclo del agua, obviamente, que consiste en lo que es la evaporación, condensación y la precipitación. Es un ciclo que obviamente se lo conocemos o nos lo enseñan desde la primaria. Aunado a todo esto llegan los fertilizantes químicos y que al aplicarlos en los árboles se filtran en el suelo, llegando y contaminando los mantos acuíferos de la zona.
Como ya lo mencionaba, una vez filtrados todos esos fertilizantes químicos, y también hay algunos por ahí orgánicos que yo les llamo pseudoorgánicos, pues se filtran en el suelo, llegando también a los mantos acuíferos donde contaminan el agua de la ciudad, agua que se utiliza para lavar, para bañarse, para cocinar inclusive, entre otras actividades. Hace algunos años atrás, el agua de Uruapan era tan, pero tan limpia y pura que la podíamos beber de la llave sin ningún tipo de problema, cosa que en la actualidad ya no es recomendable. Esos mantos acuíferos son muy importantes por el hecho de que son los que abastecen a la ciudad y dan ese sustento tan importante. Y si seguimos a este paso, pues el problema no va a ser solo la contaminación de los mantos acuíferos, sino el desabasto de agua, ya que en la actualidad, ya en la actualidad es un problema que se denota mucho. Ok, bien, pues también podemos hacer o tener varias acciones sustentables en diferentes ámbitos para poder hacer algo referente a esta problemática. Algunas acciones sustentables ecológicas que podemos realizar en este caso son utilizar sí, utilizar fertilizantes realmente orgánicos y que sean esos, únicamente orgánicos, que no ayuden a acelerar la erosión o contaminación de mantos acuíferos. Otra más que se me ocurre es que por cada árbol de aguacate se plante un pino y que se le dedique el mismo interés. Una más de las acciones sostenibles que impacta a la economía sería que más gente en sus hogares utilice celdas solares y o calentadores solares. Con esto ayudas a tu economía, a tu bolsillo y además dejas de lado un poco de lado las energías no renovables. Una de las acciones sostenibles que impacta al medio ambiente social, pero que hace falta que se le dé más difusión, es el ecoturismo. Con ello damos a conocer un poco más de las maravillas de la naturaleza, de la flora y la fauna, motivando a las personas a que conserven el medio ambiente y que vean lo bonito que es poder convivir con la naturaleza limpia, sana y cuidada, obviamente. Bien, hablando de las acciones y acuerdos que se llevan a cabo para combatir este problema en mi comunidad, claro que las hay. Hay leyes que procesan a los talamontes y a las personas que provocan los incendios forestales, pero también hay programas donde orientan a las personas para poder limpiar sus terrenos, sus tierras, y al momento de la quema de esas hojas secas o lo que podemos llamar basura, no se salga de control el fuego. Existe también una policía especializada, una policía forestal, que obviamente se encarga de ese rubro, pero pues no son acciones muy eficientes ni notorias, ya que ahí pareciera que la autoridad pues no tiene ni voz ni voto. En casos muy raros y aislados entran en vigor las leyes y las autoridades. Se piensa que por el hecho de que la región está bajo un conflicto de intereses económicos de algunos grupos de personas, pareciera que nadie quiere confrontarlos ni generarse enemigos. La tala clandestina, los incendios forestales, el cambio de uso de suelo ilegal y potenciado con el oro verde son un severo problema para el Estado. Toda esta situación genera demasiado conflicto, pero para poder ayudar y no deteriorar más el medio ambiente en esta comunidad, me quedo analizando y reflexionando a la vez. Y pues les comparto mi reflexión con ideas sustentables. Vamos a dar inicio principalmente con el tema del agua. La idea aquí es no contaminarla más y cuidar que no se desperdicie. Pues ¿cómo? Pues no arrojando, en este caso, desechos al cauce del río, así como botellas, bolsas, llantas, inclusive animales al río Cupadicio, que es el río que atraviesa la ciudad, obviamente cerrando llaves, cuidando fugas, etcétera. Hacer más incursiones en las energías renovables y que en este caso sería la energía hidroeléctrica, aprovechando el río, sus cascadas y las presas donde se almacena el agua. Otra acción sería participar en las campañas de reforestación que se llevan a cabo en la comunidad para tratar de recuperar un poco de eso bueno, que se ha perdido, que nos han robado, por así decirlo. Otra acción es inculcar en las personas que salen a realizar algún tipo de actividad física al aire libre, ya sea ciclismo de montaña, senderismo, o simplemente ir a correr a los cerros aledaños a la ciudad, que no tiren las botellas de agua vacías o que cuando estén en su recorrido o en alguna bolsita recojan algunas de las basuras que se encuentren por el camino. Con eso ya están tomando acciones. Creo que estas pequeñas acciones pueden ayudar a nuestro medio ambiente, porque si no hacemos nada y el paso tan acelerado que vamos,
el planeta se nos va a acabar. Bueno, esa es la información que quería compartirles y sin más por el momento, pues me despido y hasta luego.